Damos gracias a Dios un domingo más por estar acá reunidos. Si usted no me conoce, soy Aarón Mendoza, soy uno de los ancianos de la congregación. Y si usted nos está visitando por primera vez, pues le damos la bienvenida. Y nos gozamos de que realmente estén visitando esta familia de fe, que es como nos llamamos y que realmente es lo que toda congregación es, una familia en la fe en Cristo Jesús. Así que siéntanse bienvenidos y bienvenidas. Quiero agradecer, no siempre tomamos el tiempo para hacerlo, pero hay gente que está acá desde muy temprano, 8:30 de la mañana, haciendo posible que usted esté sentado en una silla que usted no tuvo que poner, haciendo posible que el sonido salga de la mejor forma, haciendo posible que nos sintamos realmente cómodos, porque la palabra nos incomoda, entonces por lo menos que la silla esté cómoda. Entonces agradecerle a todos los que hacen posible pues estas reuniones con su servicio, poniendo sus dones y talentos para el Señor. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Génesis 35. Vamos a continuar con la serie de Génesis. Y mientras usted busca en su Biblia Génesis 35, quiero volver a hacer un recordatorio que seguramente empecemos a hacer un poco más frecuente, porque esto es una necesidad de crear cultura eclesial. Entonces, ¿cuál es el recordatorio amoroso nuevamente? Si usted viene, digamos, a la enseñanza, yo le voy a invitar con todo el amor a que tome nota, ¿ok? Sea que lo tome en su dispositivo digital, sea que tome nota en un cuaderno con un lapicero, con lo que se sienta más cómodo. La razón por la que hacemos esta invitación, hermanos, porque la iglesia no tiene otro propósito, aún el domingo, que no sea hacer discípulos. Y los discípulos se hacen ¿cómo? Meditando en la palabra de Dios y logrando repasar durante la semana lo que el Señor nos está invitando a hacer por medio de su palabra. Yo sé que tal vez algunos de ustedes dirán, yo solo puedo hacer una cosa a la vez, o pongo atención o escribo. Bueno, yo le invito a que busque algún método, que empiece a intentar algún método que a usted le sea realmente favorable, porque les voy a decir qué es lo que pasa. Si en la semana no estamos meditando en estas cosas, no tiene sentido que escuchemos. A mí hace unos años me pasó una anécdota que no sé si es jocosa o si dan ganas de llorar, pero una persona, una semana después de que enseñé, se me acercó y me dijo: hermano, qué bueno estuvo la enseñanza de la semana pasada. Gloria a Dios. Y le voy a decir, gloria a Dios, hermano. ¿Qué fue lo que te quedó? Vea, no me acuerdo de nada, pero estuvo buenísima. Y yo creo que muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Como que decimos, uy, qué buena enseñanza, y una semana después no nos acordamos de nada. Y lo importante es que esto nos transforme. No enseñamos para que evalúen si es lindo o no, si es una buena oratoria o no. Evaluamos para que las verdades de la Escritura realmente estén transformando nuestro corazón, que es la meta que Dios tiene para sus hijos e hijas. Entonces, ese es mi ánimo. Y si usted en serio no está acostumbrado, acérquese. Si quiere que conversemos de otras formas de lograr tomar nota, pues con todo gusto yo también estoy para servirles en ayudarles a crecer en eso. Bien, capítulo 35 de Génesis, dice así la palabra del Señor. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí. Haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cambien los vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder, y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Al continuar el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él.
edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Débora, nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina. Esta fue llamada Alon Bacut. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo. Y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y una multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que le di a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Entonces Dios se alejó de su lado, del lugar donde había hablado con él. Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite. Y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Vamos a orar una vez más. Señor, rogamos tu guía. Hemos cantado, Señor, este último canto de que por favor nos hables, Padre, con tu palabra. Que a pesar de la imperfección de este siervo, Señor, tú puedas ser claro y puedas edificar con tu verdad a mis hermanos y hermanas. Que abran nuestros oídos, Señor. Abran nuestros ojos para poder ver las maravillas de la ley, como oraba el salmista, Señor, en el Salmo 119, 18. Que nuestras vidas sigan siendo retadas a ser transformadas, Señor. Es nuestra necesidad hoy. Vivimos en un mundo del cual no somos ajenos. Un mundo en el que hemos crecido, que nos ha influenciado y que es necesario, Señor, que nos transformes a tu imagen para poder cumplir tus propósitos en gloria. Te pedimos eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon la voz de Dios? No se asusten. Eso suena medio místico. Voy a hacer la pregunta tal vez de una forma un poco más contemporánea. ¿Cuándo fue la última vez que abrieron sus Biblias y meditaron tanto en ellas que pudieron realmente ver a Dios hablando a sus vidas? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se tomaron el tiempo para tener una intimidad con Dios tal que realmente esa experiencia fue transformadora? Siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que les habló Dios en esa última ocasión que pudieron escuchar claramente lo que estaba diciendo por su palabra? Y quiero que meditemos un poquito en esto, porque la realidad, hermanos, es que lo que hagamos externamente en un lugar como este, o en nuestro lugar de trabajo, o en nuestro centro de estudio, no va a tener muchísima validez o muchísima firmeza si eso no nace de una actitud interna del corazón. Si lo que nos está moviendo a practicar cosas, a poder ejercernos en cosas externamente, no tiene ningún sentido si no nace de un espíritu renovado, de un corazón renovado. Y es lo que por toda la Biblia nos muestra el Señor. Y por eso la pregunta es: ¿cuánto estamos realmente escuchando la voz de Dios? Por medio de su palabra. Y eso tiene que ver con nosotros. ¿Y por qué es importante preguntarse eso para el tema de hoy? Bueno, porque el tema de hoy es nuestra respuesta a la voz de Dios. Cuando Dios habla, eso necesariamente demanda una respuesta de parte nuestra. Demanda que nosotros respondamos, sea en obediencia o en desobediencia a la palabra de Dios. Pero cuando Dios habla, eso nada más no se queda ahí y uno dice: ¡ay, qué lindo eso! Y se fue el pensamiento 2 días después. No, cuando Dios habla, Dios espera que tomemos eso en cuenta y que hagamos algo con esto y que podamos obedecer. Y creo que en esta escena lo que vemos en Génesis es
a Moisés hablándole a este grupo de personas que está a punto de entrar a la tierra prometida, haciéndoles ver por medio de la vida de Jacob la necesidad de tener una vida de adoración, que valga el comentario una vez, implica obediencia a la adoración. Y al mismo tiempo esa adoración fundamentada y confiando en lo que Dios ha prometido. Y no es distinto para nosotros también. Nosotros cuando Dios habla tenemos que adorarlo, eso implica obediencia, y eso también demanda que nosotros fundamentemos esa adoración en lo que Él es y lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho, lo que Él ha hecho, ya por nosotros. Tal vez doy un poco de contexto. Esta sección de la vida de Jacob inició en Génesis 25. Ya aquí está terminando el Toledot de Jacob. Estamos a punto de terminarlo. Y curiosamente, termina en capítulo 35, no leímos los versículos, usted después termina de leer el capítulo en casa, pero los versículos del 27 al 29 nos narra la muerte de su padre Isaac y cómo él va junto con su hermano Esaú a enterrar a su padre. Ahora, es importante notar estas cosas porque a veces leemos un capítulo como el 35 y decimos, vea qué montón de eventos aislados. Hey, tenían que rellenar seguramente ahí un poco la escritura. Y no, si ustedes ven los eventos del capítulo 35, son eventos totalmente paralelos a lo que Dios estaba hablando en capítulo 25, versículos del 7 al 10, exactamente lo mismo que estaba pasando con la vida de Abraham. Ese Toledot termina con los hijos de Abraham enterrando a Abraham, ¿verdad? Ismael e Isaac. Entonces hay paralelos en la estructura narrativa que nos ayudan a ver que estos no son eventos aislados. Y quiero animarlo para cuando usted lea la Biblia sepa que ahí nada es casual. Todo tiene un propósito, hay una intención autoral en poner las cosas y ponerlas en el orden que las pone. Otra cosa que va a pasar después del versículo 15 que no leímos es que la peregrinación que empezó Jacob con su gente allá en Padán Aram va a continuar hacia el sur hasta llegar a Hebrón, la casa de su padre. Entonces usted va a ver los eventos y claramente se nos muestra cómo es que esa peregrinación continúa. Vemos la muerte de Débora, versículo 8, ellos están todavía en Betel. Luego vemos la muerte de Raquel, y ya con la muerte de Raquel estaban en Éfrata, que era el Belén moderno de los tiempos de Jesús. Luego descienden a Migdal Eder, y luego de Migdal Eder lo que hacen es descender a Hebrón. Entonces, si ustedes trazan esa geografía, van hacia el sur, tal como Dios se lo había indicado, tenía que volver a la casa de su padre. Entonces, los eventos, si bien nos pueden parecer, mira, aquí hay una muerte y por qué aquí se relata esto, se nos dice un poco el recorrido de Jacob. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver que es intencional. Él tenía que llegar a ese punto. Ahora, al final les voy a hacer algunos comentarios de esa última sección para que usted al leerla en casa pueda observar algunas cosas. Nos vamos a concentrar en este momento en los primeros 15 versículos. Y lo primero que quiero que veamos es que la respuesta a la voz de Dios tiene que ser una respuesta en adoración. Una respuesta en adoración, y eso lo podemos ver en los versículos del 1 al 8. El versículo 1 comienza diciendo que Dios habló con Jacob. Y ahora Dios vuelve a hablar con este hombre. Y curiosamente le habla y le pide que suba a Betel. Recuerden que él está en Siquem. El capítulo 34 que vimos hace un par de semanas, lo que teníamos era a los hermanos de Dina haciendo una masacre en Siquem. Y si ustedes me acompañan al capítulo 34, es importante recordar esto para lo que voy a decir a continuación. Capítulo 34, versículo 30, estas fueron las últimas palabras de Jacob. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos. Como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Este hombre termina temeroso, y con toda razón. Sus hijos acaban de hacer una masacre en Siquem,
Los pueblos cananitas que están alrededor de Siquem probablemente se enteran de esto, y es muy probable que cuando ellos continúen la peregrinación, estos pueblos quieran atacarlos porque es gente sanguinaria. Seguramente así lo concibieron. Entonces, cuando leemos el pasaje, se nos hace natural leer así: Dios le pidió que subiera a Betel, pero póngase en las sandalias de Jacob. Este hombre tiene miedo. Esto es una prueba de fe para él. Este hombre no se siente seguro caminando por estas tierras de Canaán, por lo que sus hijos hicieron. Pero al mismo tiempo, Jacob tiene que estar recordando lo que ya sabe de quién es su Dios. Y vean que constantemente volvemos a los pasajes anteriores porque es importante estar recordando estas cosas. Recuerden que capítulo 28, Dios le había dicho: hey, Jacob, te voy a proteger por donde quiera que vayas. Te voy a traer con bien de nuevo a esta tierra para que me adores. Hablando específicamente de Betel. Jacob tenía temor, pero al mismo tiempo sabía que este Dios que le estaba hablando era un Dios que había prometido regresarlo con bien. Y no hasta Siquem, regresarlo con bien hasta la tierra de su padre. Y eso implicaba a Betel. Este hombre ahora se ve en una prueba de fe, guardando las distancias por la magnitud. En Génesis 22, recuerden que lo que vimos en el texto fue: probó Dios a quien, Abraham. Era la última etapa de sus generaciones, de la descripción de sus generaciones en el capítulo 22. Fue probado. Ahora vemos a Jacob también siendo probado. Y es importante notar ese paralelo. No solo tiene que subir a Betel, tiene que morar ahí un tiempo, habitar ahí un tiempo. Y no solo tiene que habitar, se le manda que haga un altar, que adore en este lugar, que dé una ofrenda a su Señor. Y llama la atención porque aunque hemos visto ya a otros patriarcas hacer un altar, es la primera vez que explícitamente se le pide a un patriarca que haga un altar. Así explícitamente es la primera vez que dice: haga un altar, Jacob. Y este hombre, obviamente, está recibiendo esta instrucción, escuchando la voz de Dios, y ahora lo que pasa es que esta instrucción demanda una respuesta. ¿Qué es lo que va a hacer Jacob? Y el texto, por supuesto, que no lo cuenta. Ahora, antes de ver la reacción de Jacob, note que ahí al final del versículo 1 se menciona, Dios menciona algo cuando él estaba huyendo de su hermano Esaú. ¿Se acuerdan? Él sale de Betel, llega a Betel, huyendo de su hermano Esaú. Y la gran pregunta es: ¿y por qué menciona esto? Bueno, porque probablemente en la mente de Jacob, al recordarle a Dios ese evento, recuerda que cuando iba saliendo también tenía miedo, porque su hermano lo quería matar. Ahora está regresando y puede haber un miedo latente, pero este hombre, por supuesto que ha tenido un encuentro con el Señor muchísimo mayor, ha visto al Señor actuar y ahora tiene, por supuesto, que más conocimiento para tomar decisiones correctas. Y lo que vamos a ver a continuación es que definitivamente esta adoración que Dios le está demandando a Jacob hacer, lo que implica es obediencia, hermano. Y eso es un principio que tenemos que tener claro. La adoración implica obediencia. Nosotros adoramos a Dios como Dios pide ser adorado. Usted y yo no decidimos la forma en que adoramos a Dios. Eso quiere decir que si Dios dice A, nosotros no hacemos A.1, nosotros hacemos A. Si Dios pide B, hacemos B. Implica obediencia, nuestra adoración. Y cuando vemos la escena continuar, llegamos al versículo 2, y ahora este hombre que acaba de hablar con el Señor dice: quiten los dioses, y le habla a su gente. Quiten los dioses que están en medio de nosotros. Sabemos por la Escritura que la verdadera adoración, hermanos, no puede estar mezclada con adoración falsa. No hay tal cosa como una adoración a medias. O es verdadera o es falsa. No podemos tener medias tintas en esto. O realmente estamos adorando a Dios, o lo que estamos haciendo no es adoración al Señor. Es incompatible el tener otros dioses con el Dios verdadero. Recuerden que estas personas que están leyendo por primera vez estos capítulos, recuerden que el Pentateuco es una sola unidad de texto. Ellos no solamente tienen Génesis,
Ellos ya han recibido la ley, sus padres ya habían recibido la ley. Esta gente ya tiene todo en mente, todo el conocimiento en mente. Ahora, quiero hacer un paréntesis y explicar esto porque tal vez algunos venimos de algunos contextos que llamaríamos hiperdispensacionales. Ahora, esto no es hablar mal del dispensacionalismo, porque ese no es mi punto. El punto aquí es resaltar el hiperdispensacionalismo. ¿Qué es lo que pasa con el hiperdispensacionalismo? Que divide demasiado las eras que vemos en la Escritura. Entonces, por ejemplo, todo lo que estamos leyendo hasta hoy, diríamos, es antes de la ley. Y desde el punto de vista de eventos históricos es correcto. Lo que pasa es que cuando Moisés lo escribe, la intención con la que lo escriben no es decirnos, vean, así eran las cosas antes de la ley. No, él ya está mostrando con actos, porque lo que está es instruyendo a estas personas para que les haga sentido el resto de la revelación progresiva en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Él no está escribiendo solamente historia. Él está escribiendo con una intención teológica. Él no es exhaustivo en su historia. Él cuenta lo necesario para que nosotros entendamos los principios teológicos que están en la Escritura. ¿Por qué menciono esto? Porque voy a traer algunos pasajes que están en la ley y tal vez usted dirá, bueno, eso no tiene nada que ver porque esto es antes de la ley. No, pero sí tiene que ver, porque Moisés no está escribiendo sin posconocimiento de estas cosas. Y estos soldados que van a entrar a la tierra prometida no están escuchando posconocimiento. Ellos tienen todo esto en mente. Y es importante que nosotros podamos entender un poco eso. Cierro ese paréntesis. Entonces, cuando digo esto, ¿por qué lo digo? Porque estas personas es muy probable que ya han escuchado de sus padres Éxodo 23. No tendrán dioses ajenos delante de mí. Entonces, póngase en los zapatos del que va a estar, que está pronto a entrar a la tierra prometida. Sabe que no hay que tener dioses ajenos y ve a su padre Jacob, un antecedente de ellos, invitando a sus descendientes ¿a qué? A quitar dioses ajenos, aunque no tenía la ley. Y eso no es sin intención. Hay una intención clara de Moisés al mostrar esto. ¿Por qué? Porque la adoración falsa o los ídolos son incompatibles con la adoración al Dios verdadero. Una cosa no se puede mezclar, lamentablemente se mezclan, pero no deberían mezclarse. Dios aborrece la adoración falsa. Y vemos a este hombre entonces ahora invitando a que quiten los dioses, y no solo invitar a que quiten los dioses, los invita a purificarse y a cambiar sus ropas, sus vestidos. Y esto es importante, porque cuando hablamos de purificación, hermanos, hay que entender que si usted va a entrar a adorar a un Dios santo, usted no puede entrar impuro. Esa es la enseñanza que tenemos en la Escritura. El Antiguo Testamento no puede ser más, pero más gráfico en esta situación. Dios espera que la gente que lo va a adorar esté pura. Y esta pureza externa, escúchelo bien, tenía que ser un reflejo ¿de qué? De la pureza interna. La semana pasada vimos lo inútil de los rituales externos. Yo puedo estar haciendo un ritual externo con toda la devoción del mundo y puede que mi corazón esté totalmente desviado de por qué ese ritual se estaba haciendo. Entonces, la intención aquí es que se purifiquen, era un acto físico. ¿En qué consistía la purificación? Bueno, ellos tenían que lavarse. En el caso de los hombres a veces implicaba quitarse la barba. Yo no hubiera tenido problemas seguramente con eso. Algunos sí. Y en algunos casos también, bueno, también obviamente implicaba cambiarse las vestiduras. Entonces, acompáñeme, por ejemplo, a Levítico 14:8, porque aunque no podemos afirmar que fue exactamente lo que hicieron los descendientes de Jacob en esta escena, tenemos también ejemplos de cómo era la purificación que Dios esperaba. Levítico 14, versículos 8 y 9. Dice, el que ha de ser purificado lavará su ropa, se rasurará todo el cabello, se bañará en agua y quedará limpio. Después podrá entrar al campamento, pero por 7 días permanecerá fuera de su tienda.
Al séptimo día se rasurará todo el cabello, se rasurará la cabeza, la barba y las cejas, todo su cabello. Entonces lavará su ropa y se lavará el cuerpo en agua y quedará limpio. Y es una forma en que vemos que la gente era invitada a purificarse. Es muy probable que hayan hecho algo similar los descendientes de Jacob. Ahora, aquí el punto no es si afirmamos si lo hicieron igual o no. El punto es resaltar que había que purificarse. Dios esperaba que se purificaran. Y Jacob está invitando no solamente él que habló con el Señor, está invitando a toda su familia a hacer esto. A quitarse ese ropaje que probablemente representaba una vida nueva y purificada. Que por cierto, hay un cuadro también de eso en Génesis 41, 14, cuando recordarán que José es invitado a salir de la cárcel, estaba encarcelado, después de que había estado en la casa de Potifar es encarcelado, ahora es invitado a ir ante Faraón para revelar su sueño, y dicen que se lavó, se cambió las vestiduras, se rasuró. Es una imagen de purificación. Y es lo que vemos que estaban siendo invitados estas personas. ¿Por qué? Porque tenían que adorar, tenían que responder en adoración a su Señor. Saben, es muy probable, porque la pregunta es ¿por qué purificarse? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué los invita a purificarse? Es muy probable que lo que pase es que la escena de Génesis 34 haya contaminado a todo el pueblo. Cuando nosotros llegamos a la ley, vemos que una de las formas de contaminación del pueblo, ¿qué era? El derramamiento de sangre de guerra. Entonces, quiero que veamos este detalle en Números 31. Son cosas que son de la ley, pero es importante saberlas para entender el contexto y entender por qué la aplicación que Dios nos va a invitar a hacer a nuestras vidas. Números 31, versículos 19 y 20. Estamos en el contexto de que Israel acaba de pelear contra los madianitas, ¿ok? Y vean lo que se les dice. Versículo 19, y ustedes acampen fuera del campamento por 7 días. Los que acaban de derramar sangre. Todo el que haya matado a una persona y todo el que haya tocado a un muerto, purifíquense, ustedes y sus cautivos, al tercero y al séptimo día, y purificarán todo vestido, todo artículo de cuero y toda obra de pelo, de cabra y todo objeto de madera. Estas personas habían derramado sangre, tenían que purificarse. Es muy probable que la invitación de purificación haya sido por la matanza que hicieron los hijos de Jacob en el capítulo 34. Necesitaban purificarse por la contaminación que produjeron los hijos de Jacob. Ahora, vayamos a Salmo 24, porque esta idea de purificarse no es algo que solamente vemos ahí. El salmista en el Salmo 24 nos da una idea bastante clara y una invitación bastante clara de la purificación. Capítulo 24 de Salmos, versículos 3 y 4. Pregunta el salmista, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Y responde, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni ha jurado con engaño. Y vemos que esta invitación a adorar al Señor tiene que ser con un corazón puro. Y obviamente este acto exterior tiene que ser un reflejo de lo que en el interior está pasando en el corazón de las personas. Y no solamente vamos a ver eso ahí, vamos a ver exactamente después a Josué invitando al pueblo a hacer exactamente lo mismo, purificarse en el capítulo 24. Va a invitar a purificar a su gente en el capítulo 24. Ahora, ¿por qué en el versículo 3 Jacob invita a su gente y cuál es la razón que les da para realmente hacer esto? Les dice, porque Dios ha estado conmigo, no me ha dejado el Señor. Y les recuerda una promesa de bendición que Dios había hecho. No es algo antojadizo que está pidiendo Jacob, está apelando a las promesas
de Dios. Y esto es otro principio, hermanos. Nuestra adoración, que implica obediencia, se tiene que nutrir de las promesas que Dios ha hecho a nuestra vida. Porque hay momentos donde usted no va a tener ninguna razón, humanamente hablando, para querer adorar al Señor. Hay momentos donde usted y yo vamos a sentir que nada tiene, pero ni sentido para que podamos, ¿qué? Purificarnos delante del Señor y adorarlo verdaderamente. Pero cuando usted y yo recordamos las promesas de Dios, que son seguras, que Dios las va a cumplir, siempre tenemos motivos para adorar. Aunque en nuestro corazón humano no lo estemos sintiendo. Y lo que vemos en versículo 4 es que esta gente obedece y se purifica. Ahora, último detalle contextual para poder aplicar este punto. En el versículo 4, hermanos, si ustedes observan, vean que dice que entregaron los dioses extranjeros que tenían, pero menciona algo más, y los pendientes que tenían en sus orejas. Y también hay que preguntarnos, ¿y por qué los pendientes? ¿Qué tenían que ver los pendientes con la idolatría? Y bueno, obviamente por tiempo no lo vamos a desarrollar, pero recuerden que una de las cosas que se utilizaron para hacer el becerro de oro en Éxodo 32, ¿qué fueron? Los aretes de oro, de plata. Todo eso lo fundieron para hacer un becerro. Lo mismo pasó en Jueces, cuando hicieron el efod. ¿Recuerdan esa escena del efod? ¿Cómo se llamaba el juez? Yo por aquí lo tengo que tener. Eso fue con... Bueno, ahorita les digo, fue el que puso el tapete. Gedeón, gracias. Entonces, los aretes, los artículos se utilizaban ¿para qué? Para hacer ídolos. Entonces, no solamente era deshágase de los ídolos que tienen su poder, también deshágase de todo aquello que usted pueda utilizar ¿para qué? Para convertir en un ídolo. Tenga eso en mente para la aplicación que vamos a hacer. Eso es importante. No solo es lo que es un ídolo a toda costa, es lo que podría convertirse en uno. Y eso es importante para que podamos nosotros atender nuestro corazón. Las dos escenas, obviamente, de los arcillos tienen principios, no los vamos a ver por tiempo, pero el punto es ese. Podía haber una motivación extra para después hacer un ídolo, y obviamente Dios no estaba esperando que lo hiciera. Ahora, ¿qué aprendemos de esto, hermanos? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Esta es la parte donde usted tiene que tomar más nota, porque aquí es donde salimos a intentar practicar estas cosas. Definitivamente lo que vemos es que la misión de Jacob era ¿qué? Adorar, y eso implicaba obedecer. ¿Cuál es su misión y la mía? Así bien pandereta. Glorificar a Dios. Y para glorificar a Dios, ¿qué hay que hacerlo? Adorarlo. ¿Y qué implica la adoración? Obediencia. No es distinto cuando escuchamos la voz de Dios, nuestra respuesta natural tiene que ser obedecer lo que el Señor está diciendo. Ahora, es interesante porque Jacob no solamente está dispuesto a obedecer él, ¿qué hace él? Invita a obedecer ¿a quién? A la gente que está con él. Entonces, los que somos padres y madres de familia, ¿cómo nosotros invitamos a obedecer a nuestros hijos cuando Dios está hablando claramente? ¿Cómo estamos haciendo el ejercicio en casa para que nosotros podamos realmente ver las vidas de nuestros hijos impactadas y por fe transformadas para la gloria del Señor? Los que no son padres y mamás, pero que tenemos amigos y amigas en esta gran familia de fe. ¿Cómo nos estamos animando unos a otros a practicar obediencia? Cuando Dios habla claramente, ¿cómo usted y yo nos recordamos estas verdades en la semana? Cuando hablamos por mensajes. Vean, es tan sencillo como decir, Javi, bro, ¿qué te ha hablado el Señor esta semana? Marco, ¿qué te ha hablado el Señor esta semana? Esto, ¿y cómo lo estás poniendo en práctica? Es un ánimo, no es ser jueces de nadie. Es animarnos unos a otros
a responder en obediencia cuando el Señor habla claramente a nuestros corazones. Y constantemente lo está haciendo el Señor. ¿A través de qué? De su palabra. Ahora, algo que vemos claro también es que adorar a Dios no garantiza que van a haber momentos difíciles y dolorosos en la vida, hermanos. Usted y yo no adoramos a Dios cuando las cosas están bien. Tenemos un ejemplo clarísimo en la Biblia, se llama Job. Lo tuvo todo, le fue quitado todo, y este hombre dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y adora en su situación. No podemos apegarnos, ¿por qué? Porque van a pasar eventos terribles en la vida de Jacob en adelante. Versículo 8, se muere Débora. Una implicación de que se muere Débora, que era la nodriza de la mamá de Jacob, de Rebeca, es que Rebeca también ya había muerto. Nunca se nos dice en la Biblia en qué momento murió, pero si esta nodriza fue donde estaba Jacob, probablemente es porque ya Rebeca murió también. Perdió a su madre, pierde a su esposa Raquel, dando a luz a Benjamín. Su hijo Rubén se mete con una de sus esposas, de una de sus concubinas. Y al final del capítulo, como si fuera poco, se muere su padre Isaac. La tragedia iba a continuar, pero no dependía la adoración de la tragedia, dependía de quién estaba pidiendo adoración, de quién estaba demandando adoración. Y era el Señor. Y es algo que nosotros tenemos que considerar esta mañana. Otra pregunta que podemos hacernos para aplicar este texto es: ¿cómo estamos abandonando los ídolos del corazón? Y la pregunta aquí es siempre: ¿qué es un ídolo? Bueno, es todo aquello que toma mi tiempo, que toma mis recursos, que toma lo mejor de mí y se lo lleva, y lo tiene. En ese sentido, un ídolo, hermanos, podría ser algo tan bueno y tan noble como lo que el Señor nos mandó a hacer. Dios nos creó para trabajar, ¿cierto? El trabajo no es una maldición de Génesis 3. No, siempre fue el propósito de Dios que el hombre trabajara, que el ser humano trabajara. Y algo tan bueno como el trabajo se puede convertir en un ídolo cuando dejamos de lado todo para atender el trabajo, para lograr lo mejor del trabajo. Se puede convertir en un ídolo del corazón. Igual los estudios, los hijos, el esposo, la esposa, los padres, los amigos, cualquier cosa se puede convertir en un ídolo. Lo podemos poner en una posición que termina incluso ocupando el lugar que le corresponde solamente a Dios. Y es algo que obviamente nosotros tenemos que evaluar. Incluso tenemos que evaluar, como vimos en la cena de los zarcillos, qué cosas podrían llegar a convertirse en un ídolo que hoy están presentes en nuestra vida. ¿Qué son esas cosas que usted tiene hoy, que yo tengo hoy, y que si nosotros no prestamos atención se convierten en un ídolo? No tenemos tiempo para tratar de ilustrar todo esto, pero yo en el pasado les he hablado que el fútbol, siendo un deporte que fue hecho para que usted tal vez lo disfrutara un ratito, en mi caso se convirtió en un ídolo. Y yo era capaz de levantarme a las 4 de la mañana para ver un partido de fútbol inglés. Pero para orar jamás. Son ídolos. Ocupan el lugar que le deberíamos poner a Dios. Alguien diría que esto es legalismo. No, yo no le estoy diciendo que ver fútbol es pecado. Yo lo que le estoy diciendo es que si usted lo pone por encima de su devoción con Dios, es pecaminoso. Eso es diferente. Y son cosas que tenemos que meditar en nuestro corazón. Otra pregunta que tenemos que hacernos, y esto basado en el versículo 5, vean que esta gente sale de Siquem y dice que el terror de Dios cayó sobre los pueblos alrededor. Dios hace temblar a los cananitas, ¿para qué? Para que no ataquen y no persigan a los hijos de Jacob, hermanos. Entonces, piense por un momento en eso. Dios está cumpliendo su promesa de capítulo 28, los está protegiendo. Pero esta es la pregunta. ¿Confiamos en que Dios va con nosotros en medio de un mundo devorador? Porque el sistema de mundo es devorador. Y la realidad es que nosotros como cristianos, ojo, por la causa de Cristo, somos llamados a correr, si es necesario, riesgos y a cobrar valor basado en las promesas de Dios, aunque eso nos cueste la vida.
Y déjeme contarle para ilustrar este punto un testimonio. Este es el pastor Kim, 1950, Corea del Norte. El pastor Kim vivía con la gente de su congregación, eran 20 personas, en las alcantarillas de Corea del Norte, una Corea del Norte comunista. Usted es cristiano y es llevado a campos de concentración en el mejor de los casos. Si no es que lo aniquilan inmediatamente. Y hasta la fecha es así. No ha cambiado mucho. Después de 73 años. Y el pastor Kim vivía debajo de las alcantarillas con su gente, pero un día estaban haciendo unos trabajos encima de una de las alcantarillas, se cayó un pedazo de calle, quedó expuesta la alcantarilla y se dieron cuenta que estaban las 20 personas ahí. Acto seguido, lo que pasa es que obviamente viene la policía, saca a las 20 personas, entre ellas 4 niños, y los pone enfrente de 3,000 personas para hacer un juicio público. Y la pregunta que le hacen a estas personas es, nieguen, o más bien, ¿están dispuestos a negar su fe en Cristo? Silencio rotundo, de los 20, incluidos los 4 niños. Como medida de presión, estos comunistas lo que hicieron fue poner a los 4 niños con sogas frente a todos sus padres. Y le vuelven a preguntar a sus padres, ¿están dispuestos a negar a Cristo? Y sus padres se acercan a sus hijos y les dicen, nos vemos en el cielo. Acto seguido ahorcan los 4 niños. Y como si fuese poco, las 16 personas que quedaban son obligadas a ponerse sobre la carretera y traen una aplanadora, una vez más con la misma amenaza. ¿Están dispuestos a negar a Cristo? Y las 16 personas guardaron silencio. Y uno por uno murió en silencio, siendo aplastado por la aplanadora de los comunistas. Gente que cobra valor porque no está dispuesto a negar su adoración a Dios. Esto no es ciencia ficción, hermanos. Este es el mundo en el que viven los cristianos y los cristianos perseguidos. Cristianos perseguidos. Usted y yo somos bendecidos de experimentar un poquito de hostilidad en este país. Que alguien no te hable en el trabajo. Que alguien te vuelva la cara. Que alguien crea que sos demasiado radical por lo que crees. Pero nadie te va a hacer eso. Pero si ese fuera el contexto en el que estuviéramos, nuestra adoración, nuestra respuesta a la voz de Dios debería ser la misma. Guardar silencio y estar dispuestos, si es necesario, morir por Cristo. Esa es la respuesta cuando escuchamos la voz de Dios, obediencia. Sin importar las consecuencias, hermanos. Sin importar las consecuencias. Saben, no lo mencioné, pero lo que registraron en la noticia, porque eso fue una noticia nacional, obviamente, para hacer ver que habían estripado un poco ahí de rebeldes. Estos cristianos, antes de que la aplanadora pasaba, cantaban, más amor, oh Dios, por ti. Más amor, oh Dios, por ti. Era lo que cantaban, hermanos. Pidiendo fortaleza, probablemente para no negar a su Señor. Y lo que pasa es que nosotros podemos adorar, ¿saben por qué? Porque tenemos la confianza de que Dios cumple sus promesas. Dios espera adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Espíritu porque tienen una disposición de su ser entero, no solo es algo externo. Verdadero porque está fundamentado en lo que Él ha revelado, que es lo que nosotros obedecemos. Y es la respuesta que deberíamos tener nosotros cuando escuchamos a Dios hablar a nuestras vidas. Y quiera el Señor, hermanos, que esto nos inquiete y que la pregunta al salir de aquí sea, ¿y cómo aplico esto, Señor? Cuando la próxima vez que habla tu palabra o que la escuche y vea una aplicación directa para mi vida, ¿qué es lo que tengo que cambiar para realmente vivir esta verdad? Para poder ser un verdadero adorador, como esperas que lo sea. Lo segundo que vemos en el texto es que Dios espera que la gente adore descansando en sus promesas. Y es lo que vemos en los versículos del 9 al 15. Ahora, aquí no vamos a ver mucho detalle porque ya en esta sección mucho de lo que pasa ya lo hemos explicado en secciones anteriores.
Pero vea qué interesante lo que pasa. Versículo 9. Este hombre ahora recuerda que Dios se le había aparecido cuando estaba volviendo de Padán Aram. Y lo que ahora el narrador nos hace ver son una serie de promesas de bendición que Dios había hecho a Jacob en el pasado y que son la razón por la que él está adorando hoy. Entonces, por ejemplo, en el versículo 10 vemos que le cambia el nombre a Israel. Eso lo vimos en capítulo 32, cuando pelea con el ángel. Y ahí es donde realmente se le cambia el nombre, pero este Dios omnipotente, como lo describe Jacob, le había dado una nueva identidad. No solo le dio una nueva identidad, versículo 11, dice que Dios le vuelve a hablar. Ahora, lo que va a decir a continuación puede que se le haya vuelto a aparecer como en una teofanía y se lo haya repetido una vez más. Puede que le esté simplemente el narrador recordando algo que había pasado ya en capítulo 28. El punto es que Dios está recordando sus promesas. Ese es el principio que tenemos que resaltar. Si fue una teofanía o no lo fue, después lo podemos hablar si usted quiere indagar. Por ejemplo, en versículo 13 dice, entonces Dios se alejó de su lado. Pareciera que sí estaba ahí en el momento que estaba repitiendo esas palabras. Pero el punto es que le está recordando sus promesas. Le recuerda la promesa de ¿qué? De que va a crecer y se va a multiplicar, que va a ser como la arena del mar, que le había dicho en capítulo 28, versículo 14. Le recuerda que naciones procederán de él. Ahora agrega algo nuevo que no había dicho antes, que es que reyes van a proceder de él, como se lo había prometido a Abraham en capítulo 17, versículo 6. Y lo que vemos es que Dios empieza a recordar las promesas. Y este hombre Jacob tiene eso ahí presente, hermanas. Su adoración está descansando en la bendición que Dios había prometido. Él no la está viendo. La tierra no está todavía. La descendencia como la arena del mar no está. Los reyes no están. Es más, cuando lea capítulo 36, que esa va a ser su tarea, terminar de leer 35 y leer 36, que son las generaciones de Esaú, de los edomitas. Y como me dijo una vez un profesor, léalas con mucho respeto. Están en la escritura. El Señor nos las dejó sin sentido ahí. Pero vean que incluso Edom llega a tener primeros reyes muchísimos años antes que los haya llegado a tener Israel. Muchísimos años antes, los edomitas, el hermano de Jacob. Este hombre está adorando, ¿qué? Descansando en la bendición prometida. Él muchas cosas no las ve. Lo único que está viendo es que Dios lo trajo con bien de regreso a la tierra. Ya eso es motivo suficiente para adorar. Pero todo lo demás que le promete, no lo está viendo. No lo está viendo aún. Y por eso es que nosotros respondemos en adoración, descansando en ¿qué? En la bendición de Dios, en las promesas que Dios ha hecho. Nosotros ya tenemos promesas cumplidas, hermanos, y hay formas en que adoramos confiando en ¿qué? Descansando en promesas ¿qué? Futuras. Nosotros descansamos en la promesa de un día ser liberados de este cuerpo de carne, tener cuerpos glorificados, sin pecado. Amén. Es una promesa. Y confiamos en ella y la anhelamos, pero eso no está todavía. Por fe, adoramos al Señor que prometió eso. Amén. Y así muchas promesas. Tal vez hoy usted está viviendo, todavía está viendo derrota en un pecado particular y Dios dice que ya nosotros estamos muertos al pecado, que podemos tener victoria en esta carne sobre el pecado. Ojo, no santificación completa, victoria sobre el pecado constante. Tal vez usted está luchando, pero y está adorando ¿con qué? Con la promesa de que va a haber victoria. Porque Dios prometió que usted iba a vencer el pecado. Y muchas de las cosas que hacemos, las hacemos teniendo en mente promesas, bendiciones que Dios nos ha dado y que todavía no vemos materializadas. Y como les digo, no voy a entrar en detalles porque mucho de esto fue capítulo 28, mucho de esto fue capítulo 17, capítulo 32 incluso. Y después usted lo puede repasar en casa. Quiero concentrarme en la aplicación en los minutos que me quedan. Lo que Dios hizo en el pasado
es lo que alimenta su adoración y la mía. Nosotros adoramos a un Señor que vivió, murió, resucitó y ascendió. Amén. ¿Eso qué es? Tiempo pasado. Nuestra adoración está fundamentada en un hecho histórico que Él hizo y una promesa de que eso es seguro por la eternidad. Adoramos descansando en su promesa. ¿Por qué le llamo bendición? Porque es lo que Dios ha proclamado a sus hijos e hijas, su bendición, su favor. Eso es lo que nosotros hoy como creyentes, siglo XXI, después de la cruz, vemos su favor por medio de estas promesas hechas a nosotros y nos gozamos en eso. Y adoramos sobre la base de lo que Cristo hizo y sobre la base de que Él un día regresará. Porque es su promesa. Es su promesa, hermanas. Ninguno de ustedes ni yo hemos visto una santificación total en nuestras vidas, pero por la gracia de Dios estamos viendo santificación progresiva, un poquito más cada día, y sí, a veces con picos, pero anhelando santificación, porque fue su promesa. Cuando Jesús ora al Padre en Juan 17:17 les dice que, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él oró por eso. Y nosotros confiamos que lo va a hacer. Y nuestra adoración descansa en lo que Él va a hacer. Saben, a veces no somos conscientes de su bendición para nosotros. Y déjeme decir por qué. O al menos una de las razones que creo más vivas en nuestros días. Lamentablemente por los efectos del materialismo. Los seres humanos medimos la bendición en términos materiales. Dependiendo de lo que yo tenga, entonces así es como Dios me ha bendecido a mí. Ojo, yo no estoy diciendo que Dios no bendice materialmente. Lo que estoy diciendo es que pareciera que es el único foco por el que medimos muchas veces la bendición. Como que nos pusimos así un tope. Y es lo único que pareciera que muchas veces o por momentos vemos. Pero hermanos, Dios nos ha bendecido con muchísimo más que el sustento diario. Escuche estas cosas con las que Dios nos ha bendecido. Número 1, nos ha bendecido con su palabra. Estos son medios de gracia que Dios ha dado a su iglesia. Hermanos, esta palabra inspirada por Dios tiene el poder de transformar su vida y la mía. Yo soy testigo de eso. Y yo sé que usted también. Esto no es un libro de historias. Esta es la palabra de Dios. Y tenemos la bendición de tenerla en nuestras manos, de tenerla en nuestro propio idioma. Tenemos la bendición de tener recursos para poder escudriñarla, ver detalles más allá de lo que podrían ver nuestros ojos simplemente al leerla. Tenemos esa bendición en nuestro país. Y como si fuera poco, no tenemos ninguna restricción como en Corea del Norte para leerla cuantas veces queramos, para orarla cuantas veces queramos, para meditarla, para escudriñarla, para memorizarla. Nadie nos impide eso. Es una bendición enorme. La pregunta es, ¿cuánto apreciamos esta bendición? Saben, la gente que escribe de disciplinas espirituales habla de las disciplinas de la palabra. Y no es más que leer, hermanos. Es meditar, es orar, es memorizar. Es poder escribir lo que el Señor nos está hablando en nuestros tiempos a solas con Dios. Es muchísimo más que nada más tenerla en la repisa de la cama. Esto es una bendición. Y adoramos con base en lo que está aquí revelado. Y deberíamos hacer algo más con esto. Porque no hay verdadera adoración si no vemos cómo Dios quiere ser adorado. No hay victoria si no vemos cómo Dios nos da herramientas para tener victoria. No hay santificación si no vemos y conocemos al Dios que nos manda a ser santos. No lo hay. Necesitamos prestar más atención a la Escritura. Otro medio, gracias, don Hernán. Otro medio precioso que tenemos, hermanos, la oración. Usted se da cuenta del privilegio que es que nosotros podamos venir
delante del trono del Señor del universo. Escuche bien eso. No es el VP de la empresa, no es el CEO de la empresa, es el Señor creador del universo. Usted tiene acceso directo a ese trono todos los días, y yo también. Todos los días. La pregunta es si vemos eso como una bendición. Sigo haciendo la relación con lo material, y perdón que lo ponga de ejemplo tanto, pero es que es lo que tenemos tal vez más fresco en nuestros días. Usted recibe bendición material e inmediatamente ve dónde la pone. Usted recibe una platilla y tiene ganas de ir a comerse algo, usted y yo vamos y nos comemos algo, inmediatamente, ni lo pensamos. Listo, está resuelto. Uy, qué dicha, me cayó la platilla, vamos. Vemos igual de bendita la oración de cualquier momento poder orar. Son buenas preguntas para examinar nuestro corazón, para ver si realmente nosotros adoramos con base en qué, en la bendición que Dios nos ha dado como hijos e hijas. Porque es un regalo, es un privilegio, hermanos. La iglesia local. Vuélvase a ver un momento. Ve a su derecha y a su izquierda, por favor. Ve hacia adelante y hacia atrás, un momento. Los que están en cabina también los están viendo. Hermanos, esta es su familia. Imperfecta, comenzando por este servidor, pero es su familia, que está dispuesta a amarlo, a amarla, a crecer juntos, a santificarse juntos. Esto no es un centro de reunión religioso, no, esto es una familia espiritual. Es un medio que Dios provee para sus hijos e hijas. Y nosotros somos los que construimos la familia. Nosotros tenemos muchísima influencia de cómo puede ser esta familia. ¿Con qué? Con nuestro comportamiento, con la forma en que nosotros decidimos cómo obedecer esto, podemos determinar mucho de cómo nos relacionamos entre nosotros. Esto es familia. Dios espera que nos relacionemos como una. Aquí está revelado. Y es un regalo. Hay gente que hoy está en su casa, probablemente deprimida, y no tiene un lugar o no siente la confianza de acudir a un lugar. ¿Para qué? Para buscar ayuda, para buscar amor, para buscar a alguien que le pueda animar y guiar en la situación en la que está viviendo. Y son bendiciones que nosotros tenemos. El evangelismo, hermanos. ¿Usted se da cuenta del regalo que es poder llevarle a alguien las buenas nuevas de salvación, cuando lo que sabemos es que mientras no ponga su fe en Jesucristo, se pierde eternamente? ¿Usted se da cuenta del regalo de poder ser un instrumento en manos de Dios para rescatar almas? Son bendiciones que tenemos. Vemos el evangelismo y la iglesia local como una bendición también. Tenemos que hacernos las preguntas, tenemos que meditar en esto, porque si la respuesta es, la verdad es que no lo veo así, hermanos, el resto de la semana no es nada más decir, bueno, Dios, ayúdame. No, tenemos que meditar en cómo ser transformados en esto. La oración ayuda, pero nosotros tenemos que tener un rol activo en la transformación, porque fuimos habilitados por el Espíritu Santo, que es otro medio de gracia y otra bendición. 1 Corintios 6, usted sabe que usted y yo somos la morada del Espíritu Santo. El Dios Santo mora en usted y en mí, hermanos. Nos redarguye de pecado, nos guía a la verdad, nos ilumina para entender la verdad. Nos ayuda y nos libra de una serie de situaciones. Si usted se pusiera a imaginar y yo me pusiera a imaginar cuántas veces Dios nos ha librado de un accidente y lo damos por sentado, salimos a la calle, volvimos a la casa, no chocamos. Qué buen chofer soy. No somos conscientes de la protección del Señor, de su guía, de su discernimiento, de su sabiduría. Y esa es la realidad. Esa es la bendición sobre la cual adoramos. Y yo creo que lo que el Señor espera, hermanos, como dice el título de este sermón, es que nosotros salgamos pensando cuál va a ser nuestra respuesta en adelante con respecto a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Dos principios claros. Respondemos en adoración a Dios confiando en su bendición, descansando en su bendición, descansando
en sus promesas. Vamos a orar. Señor, te agradecemos una vez más por tu ánimo, Señor. Nuestros corazones a veces se hacen un puñito cuando escuchamos estas cosas, pero tu intención es animarnos. Tu intención es hacérnoslo ver para que podamos cambiar, Señor, para que no seamos los mismos, porque nos amas, porque tienes gracia y misericordia de nosotros. Padre, tu deseo al escuchar estas cosas es que nuestra respuesta, Señor, sea en obediencia, sea en adoración a ti. Padre, como iglesia, danos, por favor, la convicción de reflexionar en estas cosas. Como iglesia, danos el deseo, Padre, de practicar estas cosas, de no seguir siendo los mismos, de ser transformados para tu gloria, de vivir para tu gloria. Padre, ayúdanos a ejercernos en estas disciplinas espirituales, a meditar en esto que nos hablas, no quedarnos de brazos cruzados, no decir un sermón más y sí, estuvo muy interesante o estuvo muy aburrido. Señor, que nuestros corazones realmente estén dispuestos a poner por obra lo que tú dices, Señor. No lo que yo dije, lo que tú dices, que es claro para mis hermanos y hermanas. Y lo que yo dije que no es de ti, Señor, que ellos puedan discernirlo y desecharlo, si ese fue el caso, Señor. Para ayúdanos a amarte verdaderamente, a ser esos adoradores que tú esperas que seamos en espíritu y en verdad, a crear una cultura de iglesia segura, sana, donde nos amemos los unos a los otros, donde cuando nos equivoquemos veamos lo que dices en tu palabra y nos perdonemos unos a otros, donde tal vez hay alguien que está siendo santificado en algunas áreas y a veces pareciera no estar escuchando, que nos soportemos unos a otros, que podamos obedecer como iglesia, Señor, y responder de una forma favorable a lo que tú estás hablando en tu palabra claramente día a día. Que nuestros hábitos también sean transformados, que nuestra rutina sea transformada para que tú ocupes un lugar, Padre, de preeminencia, para que tú tengas lo mejor de nuestro tiempo, para que tengas lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestros recursos, lo mejor, Padre Celestial, de nuestros dones y talentos, porque son tuyos, Señor. Padre, que nuestros corazones se vuelvan a ti, Padre. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos en nuestra debilidad y permite que para tu gloria, por tu gracia, por tu honor, podamos poner, Señor, esto en práctica, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.